una parte del tema de los gradientes. Los gradientes son un nuevo flujo de efectivo que nos ayuda en el análisis de flujos de efectivo cuando estos flujos de efectivo se comportan de forma creciente o decreciente uniformemente. Cuando nosotros tenemos un flujo que se comporta de esta manera, entonces nosotros hablamos de existen dos tipos de gradientes. En este momento lo que nosotros vamos a ver es lo que se llaman gradientes aritméticos. Los gradientes aritméticos son aquellos cuyo crecimiento se da a través de un valor absoluto. Por ejemplo, cuando nosotros miramos un flujo de efectivo, está rara esta computadora hoy, disculpe. Por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos nosotros tenemos un flujo de efectivo que se comporta como está en el diagrama, entonces a esto nosotros le llamamos un gradiente. Como puedes ver, como los valores van creciendo, entonces a eso le vamos a llamar un gradiente creciente. ¿Ok?
Y aquí nuevamente, pues, como todo lo que hemos hecho hasta ahorita, nos interesa conocer la relación de equivalencia que existe entre el valor presente, que lo ubicamos en el año 0, y todo el flujo de gradientes que aparece aquí. Ahora, es interesante que cuando hablamos de gradientes, podemos denotar que este flujo se puede comportar como la suma de dos flujos de efectivo. ¿Okay? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí lo podemos dividir. ¿Okay? Si agarramos el valor inicial y cortamos a lo largo de todos los años, o todos los años, la parte de arriba, o sea, donde está el corte, sería entonces como una anualidad. ¿Okay? No sé si lo pueden apreciar aquí en el gráfico. Al cortar el flujo, utilizando el valor, el primer valor que tenemos aquí, la parte de arriba sería un flujo de anualidades. O sea, todo esto que estoy señalando, toda esa parte que estoy señalando sería un flujo de anualidades. Quiere decir que su primer valor o su valor base, como se conoce, sería el valor de A. ¿Ok? Y lo que queda así desmarcado, la otra parte sería propiamente lo que conoceríamos como el gradiente. ¿De acuerdo? ¿Okay? Ahí pueden notar claramente entonces la diferencia entre los dos flujos de efectivo, el flujo del gradiente y el flujo de la anualidad. Quiere decir que para poder encontrar el valor presente de este gradiente, tendríamos que hacer la suma de el valor presente de la anualidad más el cálculo del valor presente del gradiente. Esto es lo que vamos a hacer para poder calcular ese valor presente del gradiente. El valor presente de la anualidad es lo que vimos el día de ayer. O sea, ustedes tienen ahí ya la fórmula de cálculo. Lo que no hemos visto es la fórmula directa para calcular el presente de un gradiente absoluto. Entonces, dentro de esta fórmula vamos a decir que el P de G va a ser igual a 1 más I elevado a la N menos 1 dividido entre I elevado al cuadrado por 1
más I elevado a la N. Creo que aquí tengo un pequeño error en la fórmula, ya lo voy a corregir.
Disculpen, pero tengo problemas con con Team. No sé por qué razón. Bueno, eh, estábamos entonces en la evaluación de la fórmula. Aquí les decía que esto lo vamos a elevar. Y yo creo que el problema es la computadora. Como no tengo la computadora mía, que la estoy arreglando, estoy con una que es un poco más lenta y entonces eso me retrasa los proyectos. Entonces, aquí vamos a tener 1 más i elevado a la n por i que multiplica a n. Todo esto es menos. Y aquí corregimos aquí también. Es un valor de i que está elevado al cuadrado. Y este n también está elevado al cuadrado. Okay. Esto está dividido aquí. Y obviamente todo esto lo ponemos entre corchetes. ¿Ok? Y esto está multiplicado por el gradiente en sí. O sea que, ok, voy a agrandar un poquito más, podamos verlo bien. Ok. De esta manera, entonces, podemos nosotros calcular el valor presente del gradiente. Les voy a tomar unos minutos más. No vamos a terminar exacto de la hora para que nos dé tiempo de hacer algún tipo de ejemplo relacionado con esto. Entonces, ahí tendrían ustedes la fórmula del cálculo del gradiente. Ustedes ya conocen la fórmula de cálculo de la anualidad, ¿okay? Para poder cumplir con esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si el mantenimiento que se proyecta de una maquinaria tendría un costo de $2,000 el próximo año, y se incrementa a un gradiente anual de $500,
de cantidad será equivalente en el valor presente cuando aplicamos una tasa del 10% de interés. ¿Ok? Entonces, para poder calcular ese valor presente, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor presente de la anualidad. Y vamos a copiar la fórmula que tenemos aquí para ayudarnos un poco. Bien. Entonces, primero, el valor presente de la anualidad sería 1.10. Nos hizo falta poner cuánto tiempo, ¿no? Vamos a poner aquí, se incrementa de 500 por 5 años. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí sería 1.10 elevado a la 5 menos 1 entre 0.10 por 1.10 elevado a la 5. ¿Okay? Todo esto se multiplica al valor de ¿quién? Al valor de 2000, que es la anualidad, o sea, el primer valor del flujo de efectivo. Esto le tenemos que sumar le vamos a tener que sumar el valor presente del gradiente. Y el valor presente del gradiente sería 1.10 elevado a la 5 también, menos la tasa de interés I por N, estaríamos hablando que es 0.10 multiplica a N, que es 5 menos 1. Y por este otro lado tenemos I, que es 0.10 elevado al cuadrado por 1.10 por 1.10 elevado a la 5. Y todo esto se multiplica valor gradiente.
y el gradiente en este caso es el incremento anual, que sería el 500. ¿Sí? Entonces, sí, ahí tendrían entonces ustedes el cálculo del problema. ¿Ok? Como pueden ver, es esta primera parte que tenemos aquí, 1.10 a la 5 menos 1 sobre 0.10 por 1.10 a la 5 por 2000, lo que va a calcular es el valor presente del flujo que está aquí en amarillo. Claro que aquí está para 8 años, o sea, en el caso particular del problema, solamente son 5, que estaría cortado aquí. ¿Okay? Sería de aquí hasta acá. ¿Okay? Pues esta parte amarilla, que comienza con una anualidad de 2000, es el primer valor presente que calculamos. El segundo valor presente que calculamos es el propio del gradiente, que ya entonces utilizamos esta fórmula que acabamos de denotar acá. ¿Ok? Y que la multiplica a un gradiente de 500, porque dice el problema que se incrementa un gradiente anual de 500 durante 5 años. De ahí tomamos el n, que es igual a 5. ¿Ok? Y el valor resultante de la suma del cálculo de estos dos parámetros, de estas dos fórmulas que tenemos aquí, sería el valor presente total. Ahora recuerden ustedes que esto es exclusivamente para gradientes aritméticos crecientes. ¿Sí? Esto de sumar el presente de la anualidad más el presente del gradiente. Es exclusivamente para gradientes aritméticos crecientes, como este que vemos aquí, que dice que se incrementa. ¿Ok? Ya cuando el gradiente, en vez de incrementarse, se decrementa, entonces en vez de sumarlo, lo que vamos a hacer es restarlo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema de gradiente. Bueno, ingeniero, no sé si me escuchan. Sí, le escucho, sí. ¿Y qué pasaría en el caso de que fuera irregular? Que, por ejemplo, el 5 estuviera como máximo y luego volviera a descender. Me imagino que habría otra fórmula o no. Va así la analogía, Ok. más o menos. Sí. La fórmula se mantiene para gradientes, como dice su definición, de crecimiento uniforme, ¿ok? De crecimiento o de crecimiento uniforme, ¿ok? Si es irregular, entonces ya no tendría un crecimiento uniforme y se consideraría solamente el gradiente hasta donde se mantiene regularmente su incremento o su decremento, ¿ok? Lo demás que aparezca ahí, las irregularidades, se tendrán que tomar como valores futuros nada más para calcular su valor presente, o dependiendo qué tipo de flujo de efectivo sea. Ok, gracias, gracias. No sé si tienen
otra pregunta, ¿verdad? Como ha sido un poco estacionario esta clase, entonces no sé si les gustaría que les diera un repaso más acerca de esto o estamos bien. Bien, por el silencio debo entender que estamos bien. Y entonces nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. Ok, continuamos mañana. Dele, gracias. Buenas tardes. Está bien.